Conductividad eléctrica. Antes de iniciar con el tema, se es necesario pasar por la resistividad, la cual nos indica que es una característica propia de los materiales y tiene unidades de ohmios metro. Este nos indica qué tanto se opone el material al paso de la corriente eléctrica. Tiene una fórmula la cual nos indica que es la resistividad a cualquier temperatura es igual a la resistividad a temperatura ambiente por 1 más el coeficiente de resistividad por temperatura por delta de T, el cual es la diferencia entre la temperatura de interés y la temperatura ambiente. Ahora sí, conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica es la capacidad que tiene una sustancia o material para permitir el paso de corriente eléctrica a través de sí, es decir, de transportar electrones. Es lo contrario a la resistencia eléctrica, donde conductividad eléctrica es igual a 1 sobre resistividad eléctrica. Ejemplo de conductividad eléctrica. Nos dice, calcula la conductividad eléctrica del cobre puro a 400 grados Celsius. Antes de calcular la conductividad eléctrica, se tiene que pasar por lo que es la resistividad, la cual nos dice que es igual a resistividad a temperatura ambiente, la cual obtenemos gracias a una tabla que se puede ver, que nos dice que el cobre tiene una resistividad a temperatura ambiente de 1.67 por 10 a la menos 6, la cual, según la fórmula, se tiene que multiplicar por 1 más el coeficiente de resistividad por temperatura, la cual nuevamente nos da la tabla, la cual nos dice que es de 0.0043, la cual va multiplicado igualmente por lo que es la temperatura de interés que nos da el ejercicio, que es 400 grados Celsius, restado por la temperatura ambiente, que es 25 grados Celsius. Esto nos da un equivalente de 4.363 por 10 a la menos 6 ohm por centímetro. Ahora sí, teniendo en cuenta la fórmula de conductividad eléctrica, la cual nos dice que es 1 sobre resistividad eléctrica, nos da un igual de 2.29 por 10 a la 5 ohm menos 1 por centímetro a menos 1. Propiedades magnéticas de los materiales. El estudio de los materiales magnéticos requiere una breve introducción al tema del magnetismo. Esta importante rama de la física que está íntimamente relacionada con el fenómeno eléctrico. El magnetismo es una propiedad por la cual los materiales se atraen o se repelen de otros. Todos los materiales tienen propiedades magnéticas, aunque solo unos pocos las tienen en medida mucho mayor que los demás y los denominamos magnéticos. Los materiales magnéticos se clasifican según su comportamiento al acercarse a un imán o campo magnético. Son aquellos que poseen una forma especializada de energía, que está relacionada con la radiación electromagnética, y sus propiedades y estructuras se distinguen de los demás por las características magnéticas que poseen. Podemos considerar elementos magnéticos aquellos de la tabla periódica que tienen electrones desapareados, pero en realidad no sucede, ya que solo existen 3 que se magnetizan al aplicarle un campo magnético, los cuales son hierro, cobalto y níquel. Propiedades magnéticas. Son producto de los momentos magnéticos asociados con los electrones individuales. Cuando el electrón gira alrededor del núcleo, se convierte en una carga eléctrica en movimiento, por lo que se genera un movimiento magnético. Cada electrón gira alrededor de sí mismo, creando un momento magnético. Básicamente, los movimientos de los tipos de magnetismo que se originan al momento de la carga básica, el electrón. Cuando los electrones se mueven por un hilo conductor, se genera un campo magnético en ese hilo. El momento magnético neto de un átomo es la suma de los momentos magnéticos generados por los electrones. Se incluyen los momentos orbitales de rotación y el hecho de que los momentos pueden cancelarse. En los átomos, donde el nivel de energía de los electrones está completamente lleno, todos los momentos se cancelan. Estos materiales no pueden ser magnetizados permanentemente,
gases inertes y algunos materiales iónicos. De acuerdo a sus propiedades magnéticas y cuando los materiales se someten a un campo magnético, estos pueden clasificarse en diamagnéticos. Son débilmente repelidos por las zonas de campo magnético elevado. Cuando se someten a un campo, los dipolos se orientan produciendo campos magnéticos negativos, contrarios al campo aplicado. Los valores de susceptibilidad de estos materiales son pequeña y negativa y su permeabilidad próxima a la unidad. El bismuto es el material más diamagnético que existe. Es la propiedad de los materiales que consiste en repeler los campos magnéticos, tanto del polo norte como del polo sur, como se denota en la imagen del bismuto. Paramagnéticos. Son débilmente atraídos por las zonas de campo magnético intenso. Se observa frecuentemente en gases. Los momentos bipolares se orientan en dirección al campo y se tiene permeabilidad próxima a la unidad y su susceptibilidad es pequeña pero positiva. Este efecto desaparece al dejar de aplicar el campo magnético. Es decir, que el paramagnetismo se produce cuando las moléculas de una sustancia tienen un momento magnético permanente, por ejemplo el aluminio, el platino y el titanio. Ferromagnéticos. Se caracterizan por ser siempre metálicos y su intenso magnetismo no es debido a los dipolos. Este magnetismo puede ser conservado o eliminado según se desee. Estos materiales son fuertemente atraídos por las zonas de campo magnético intenso. Ferrimagnéticos. Es la base de la mayoría de los imanes metálicos de utilidad. Los materiales magnéticos cerámicos se basan en un fenómeno ligeramente diferente. En cuanto a la histéresis, el comportamiento es básicamente el mismo. Sin embargo, la estructura cristalina de la mayoría de los materiales comunes implica un emparejamiento antiparalelo de los espines de los electrones, reduciendo por tanto el movimiento magnético neto que es posible alcanzar en los metales. Por ejemplo, la ferrita. En conclusión, la densidad de flujo o inducción es en los ferromagnéticos donde se pueden observar que todas sus partículas van en el mismo sentido. Los ferromagnéticos van abajo y arriba unas con mayor intensidad que otras. Paramagnéticos van en diferentes direcciones. En el vacío obviamente no se encuentra nada y en el diamagnético podemos notar que van a todas sus direcciones. Propiedades ópticas. Son las que se ponen de manifiesto cuando inciden los materiales. Para poder entender los materiales es necesario entender qué es la radiación electromagnética. Las cargas eléctricas estacionarias producen campos eléctricos, mientras que las cargas eléctricas en movimiento producen tanto campos eléctricos como magnéticos. Los cambios repetidos y regulares en estos campos producen lo que llamamos radiaciones electromagnéticas. Transporta energía desde un punto a otro a la velocidad de la luz. Espectroelectromagnéticas es básicamente el rango de las radiaciones posibles que se diferencian según sus frecuencias y longitudes de Ohm. ¿Cómo se transportan estas radiaciones? Esto ocurre a través del fotón, partícula portadora de todas las formas de radiación electromagnéticas. El fotón presenta tanto propiedades corpooculares como ondulatorias, lo que se conoce normalmente como dualidad. Se comporta como una onda en algunos fenómenos como la reflexión o como una partícula cuando reacciona con la materia para transferir una cantidad fija de energía. Entre las muchas clasificaciones que pueden hacerse acerca de los cuerpos, una de las más habituales es la que la diferencia conforme al nivel de la luz que dejan para hacer más allá de su propia posición. Pero como se explica esto, como sabemos, los electrones son partículas que están alrededor del núcleo de los átomos y tienen distintos niveles de energía. Los electrones pueden estar excitados por protones, que son partículas mucho más pequeñas y mucho más asimilables a su nivel de energía.
De esta forma, cuando los protones alcancen un objeto, que es penetrar el material, estos logran excitarse intentando pasar la energía de modo que tal estos pasen a un nivel de electrones. La diferencia radica precisamente en el momento en que los protones usen la energía en el caso de los objetos opacos que coinciden y por lo tanto los protones se consumirán. La transferencia de energía es lo que recopila lo que los objetos no dejan pasar la luz y se calientan más entre sí. En este mismo sentido, los objetos oscuros son más propensos a absorber los protones que los claros. Por el contrario, cuando se trata de objetos transparentes, el salto que tiene este mismo es absorber todo lo posible y los protones atraviesan a nuevos electrones para excitar. Esto se puede clasificar de la siguiente manera. Transparente. Estos dejan pasar casi toda la luz que incide en ellas, por ejemplo, el vidrio. Translúcido. Este deja pasar la luz, pero no suficiente, solamente para verlo detrás de ellas. Sería un nivel intermedio. Opacos. Este no deja pasar la luz, ni siquiera absorbiendo totalmente reflejo. Ejemplo, el acero. Refracción. La refracción es cuando un protón es transmitido, provocado que la polarización de electrones en los materiales y al interactuar con los materiales polarizados pierde parte de su energía, dado que la velocidad en los protones disminuye en la luz. Cambia de dirección, entonces las refracciones son ese cambio de dirección y velocidad que experimenta una onda que incide oblicuamente sobre la superficie de la separación de los dos medios. La ley de este fenómeno es llamada la ley de Snell. Dice que la luz pasa de un medio con índice N1 a un índice N2. Ambos están relacionados con los ángulos de incidencia. Reflexión. La reflexión es cuando hay un haz de protones. Cuando un material golpea, estos interactúan con los electrones de valencia y ceden su energía. Los materiales con alto índice de reflexión tienen mayor reflectividad que los de índice bajo. Existen dos tipos de leyes. La primera dice, el rayo incidente es el rayo reflejado y la norma se encuentran en un mismo plano. La segunda ley dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Absorción. Es aquel fenómeno por el cual la energía de un protón es tomada por otra partícula. Por ejemplo, el átomo cuyos electrones de valencia efectúan una transmisión entre dos niveles de energía electrónica, el protón resulta entonces completamente absorbido en la operación. La energía electromagnética es absorbida y convertida en energía eléctrica. Esta absorción completa el protón solo puede darse si el protón forma parte de un átomo. Un electrón libre nunca puede absorberse al protón. Esta energía eléctrica absorbida por un átomo se puede volver a transformar en su energía electromagnética emitiendo protones y radiaciones de calor.